A este momento quiero invitar a Luis Montalvo. Gran bendición está con nosotros y que Él nos predique lo que el Señor puso en su corazón. Luis. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno verles en esta noche en la casa del Señor. Hace un rato desde la última vez que estuvimos acá y gloria a Dios podemos estar con ustedes en esta noche. Agradezco mucho la oportunidad, pastor, y también agradezco que esté aquí. Gloria al Señor. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios ahí en culto de semana, de entre semana y recibir de Dios lo que necesitamos, porque todos necesitamos, ¿verdad que sí? Todos necesitamos. Y el Señor es nuestra necesidad más grande, diría el pastor Martínez. Y yo sé de que así es. Y yo sé de que usted está buscando de Dios. Usted necesita a Dios, usted lo sabe, usted está buscándole. Y qué bendición es poder estar juntos acá y que el Señor pues, nos hable a todos por medio de su palabra. Amén. Le invito a que vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos en esta noche. Romanos, en lo que llegamos allí, les comento un poquito. Esta noche me acompaña mi esposa, mi amada esposa, Angie, está aquí a mi derecha, y ella es una bendición que el Señor me dio. Este próximo mes estamos cumpliendo 2 años de casados, como vuela el tiempo, y vamos a estar cumpliendo también 2 años de estar viviendo en el lado este de la isla, sirviendo allá en la primera iglesia bautista de Ceiba, y también ejerciendo el ministerio como evangelista, ayudando iglesias aquí en la isla, trabajando en los Estados Unidos y también en otros países. Así que agradecemos mucho sus oraciones, no se acuerden de nosotros, y estamos bien contentos de poder estar acá esta semana, de poder servir en este lado de la isla que es el lado que me vio nacer, ¿verdad? De acá soy yo. Mi esposa es de Colombia, pero pues de acá soy yo, entonces me gusta estar por acá también, compartir con mi familia, ver a mi pastor y los hermanos también allí en Aguadilla, y también pues compartir con ustedes. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Vamos a leer los primeros 5 versículos y oramos a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta noche. Romanos 16, comenzando en el versículo 1, dice así: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Verso 3 dice: Saludad ¿a quién? A Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 5 dice: Saludad también a la iglesia de su casa. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga este tiempo de estudio bíblico. Padre, damos gracias, Señor, en esta noche porque la bendición que tú nos das de poder reunirnos como tu pueblo, de poder estudiar juntos tu palabra y, Señor, saber por tu palabra que tú nos hablas a través de ella, saber por el testimonio de tu palabra que tu Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos guía a toda la verdad. Y, Señor, nosotros pedimos que ese ministerio precioso se cumpla en nuestra vida hoy. Por favor, usa tu palabra de una forma especial y haz tu obra en nuestra vida. Señor, transfórmanos, por favor. Tú conoces los corazones, sabes las necesidades que hay, las dificultades que estamos enfrentando. Yo pido de que arrestes nuestra atención y que en este tiempo podamos mirarte a ti, escuchar tu voz y ser ayudados. Dejamos este tiempo en tus manos, confiando en lo que harás en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Este capítulo de Romanos 16 es un capítulo que nos da una lista bien larga de nombres de personas que estuvieron relacionadas con el apóstol Pablo. Para mí es increíble, es sorprendente ver
que el apóstol Pablo durante toda su vida ministerial haya trabajado con más de 40 personas. Fueron sus colaboradores, trabajaron juntos sirviendo al Señor en el ministerio. Y yo veo este capítulo y veo más de 30 nombres aquí y todos ellos, ¿verdad? Todas estas vidas impactadas por la vida del apóstol Pablo. Y de repente ahora todas también teniendo un impacto en otras vidas. O sea, no solo vidas que fueron impactadas por el apóstol, sino esas vidas impactadas por el apóstol ahora pueden impactar a otros. Y yo creo que eso es algo digno de admirar, y yo creo que eso es algo también bien importante, el tener un impacto. La palabra impacto se define como choque entre ideas, entre cosas o entre personas. Está hablando de que hubo una colisión, hubo un contacto, hubo cierta fricción, pero también la palabra se refiere a una marca, se refiere a una huella, a una señal o a un efecto producto de ese encuentro. O sea, cuando usted y yo vamos manejando en la calle y vemos dos carros que chocaron, es obvio que chocaron, ¿verdad que sí? Porque uno pasa y uno ve la marca del impacto. Uno ve el impacto, valga la redundancia, dejó un impacto. El choque dejó huella, ¿verdad? El carro ya no se ve igual. El carro quedó marcadito. Y yo quiero hoy llamar tu atención no a la vida del apóstol Pablo, sino a la vida de un matrimonio que fue espiritualmente impactado por el apóstol Pablo y ahora está impactando espiritualmente a otros. Y hermanos, yo quiero someter esta idea esta noche. Es importante un impacto espiritual. Si nosotros vamos a alcanzar a nuestra generación con el Evangelio de Cristo, es importante un impacto espiritual. Y yo creo que cada creyente, cada uno de los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, cada creyente puede tener un impacto espiritual. Cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros para dejar una huella, para dejar una marca, para hacer algo en alguien más. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo puedo yo tener un impacto espiritual en otras personas? ¿Verdad que sí? Porque yo te estoy diciendo, tú puedes tener un impacto espiritual y tal vez tú estás pensando, pero ¿cómo será eso posible? Pues yo creo que la respuesta es bien simple. Yo creo de que nosotros podemos tener un impacto espiritual en este mundo honrando a Dios en todo. Honrando a Dios en todo. Y yo quiero compartir con ustedes un estudio que fue motivado por una lectura que mi esposa y yo estábamos haciendo a través de un libro que evaluaba 10 parejas de la Biblia. Y una de esas parejas, la última pareja que vimos, fue Priscila y Aquila. Y a mí me impresionó muchísimo esta pareja. Y fue de gran bendición para mí. Eso motivó el estudio y estudié un poquito este tema y me encantó. Y yo quiero compartirlo contigo. Y yo sé que va a sonar como que es mucho, pero quiero compartir 10 áreas en las que nosotros podemos honrar a Dios para tener un impacto espiritual. La primera es esta: honra a Dios en tu ubicación. Honra a Dios en tu ubicación. Si me acompañas por favor al libro de Hechos, en Hechos capítulo 18, comenzando en el versículo 1, empezamos a ver a Priscila y Aquila. O sea, Priscila y Aquila entran en escenario en este capítulo. Mire conmigo el versículo 1 y 2 del capítulo 18 del libro de los Hechos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Mire, gran parte de los detalles de su vida y de mi vida fueron escogidos no por nosotros, sino por Dios. ¿Me siguen? Muchas de las cosas que forman parte de nuestra vida no las escogimos nosotros. Por poner un ejemplo, su género. No fue como que Dios te dio a escoger. Dios te hizo, o te hizo hombre, o Dios te hizo mujer. Y no hay más. No hay más. Pero eso fue algo que tú no escogiste, lo escogió Dios por ti.
tu apariencia. Dios no te dio a escoger tu altura o tu contextura o el color de piel, el color de pelo, el color de ojos, tus habilidades. Dios no te dio a escoger si tú querías ser una mente creativa o una mente empática o una mente ingeniosa. Personalidades, Dios no te dio a escoger que tú fueras una persona carismática o una persona introvertida o una persona sensible o tierna. Mira, aún el tiempo en el que tú naciste, el lugar en donde naciste, eso no lo escogiste tú. Dios quiso que tú nacieras en Puerto Rico. Qué bueno es Dios. Y Dios te permitió nacer en este tiempo. Dios no te permitió nacer, qué sé yo, 100 años antes de tu fecha o 50 años después de tu fecha. Dale gracias a Dios por eso. Él tiene un propósito y Él lo escogió por ti. Dios no te dio a escoger tus padres o tu familia. Mira, Dios ni siquiera te dio a escoger las circunstancias actuales de tu vida. Las cosas por las que estás pasando, las dificultades que estás enfrentando, todo eso lo escoge Dios por uno. En su soberanía Dios escoge todo eso por ti y por mí. Y yo quiero que miremos el ejemplo de Priscila y Aquila. Aquí nos enseña la Biblia que Pablo se muda de Atenas a la ciudad de Corinto. Estamos hablando de que es el año 50 después de Cristo. ¿Está bien? Y entonces Priscila y Aquila son provenientes del Ponto, o sea, vienen de Italia, junto con muchos otros judíos, llegan a la ciudad de Corinto al ser expulsados de Roma por el emperador Claudio. Ellos hicieron un viaje de 822 millas de Roma a Corinto. Estamos hablando de que eso es como darle la vuelta a Puerto Rico 2 veces y media. Para llegar entonces a Corinto. Y yo quiero que veas que Dios usa las decisiones del emperador romano para que se cumpla su plan y para que se cumpla su voluntad en la vida de Priscila y de Aquila, y que ellos hagan lo que Dios quiere. Y sabe, así fue con nosotros también. Dios ha usado circunstancias en nuestra vida fuera de nuestro control, fuera de nuestro poder, para que nosotros podamos cumplir su plan y su voluntad en nuestras vidas. Y nosotros tenemos, hermanos, que aceptar eso. Esa es la mano de Dios. Tenemos que aceptar la mano de Dios aún en nuestra ubicación. Mira, Dios te tiene aquí plantado para que tú le honres, para que florezcas donde Él te plantó. Y Él te plantó aquí en Puerto Rico, en Mayagüez, en esta iglesia. ¿Para qué? Para que florezcas. Y en eso tú tienes que honrar a Dios en tu ubicación. Honra a Dios en tu ubicación, número 1. Número 2, honra a Dios en tu ocupación. Honra a Dios en tu ocupación. Si seguimos leyendo Hechos 18, al final del versículo 2 continúa, ¿verdad?, el relato y dice, fue a ellos, y verso 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Es interesante, la Biblia nos dice que Pablo se encuentra con esta pareja y cuando él los encuentra, él se encuentra con ella, los conoce, él se da cuenta de que ellos hacen lo mismo para vivir. Ellos tienen el mismo tipo de trabajo, ellos se dedican a lo mismo. Y entonces Pablo se queda con ellos. ¿Por qué? Porque tenían no solo a Cristo en común, tenían su profesión en común, tenían más en común todavía. Y sabe, Dios puede usar tu profesión, tu carrera, tu trabajo, lo que sea que tú hagas para vivir. Dios lo puede usar para que tú alcances y ministres a personas en ese mismo campo, así como lo hizo con Pablo y con Priscila y con Aquila. Tu trabajo, sí, tu trabajo, tu profesión, tu carrera te han cualificado de una forma única, de una forma especial. ¿Para qué? Para conectar y servir a aquellas personas en ese mismo mundo laboral. Esto es algo que Dios te dio, una puerta abierta, una gran oportunidad para que tú la aproveches, para que tú honres a Dios en lo que haces, en tu trabajo, en tu profesión, en tu lugar de labor. Ahí tú puedes honrar a Dios. Honra a Dios en tu ocupación. Número 2. Número 3, seguimos. Honra a Dios en tu tribulación. Y esa puede ser difícil. Mira conmigo, por favor, otra vez el versículo 2. Vamos a leer varios versículos ahora. Dice,
Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose, palabra clave, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Gloria a Dios por ese versículo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos los gentiles. Verso 7 dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Gloria a Dios. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Wow. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Note conmigo estos dos versículos. El Señor le dice a Pablo en visión de noche. Todo esto está pasando. Y el Señor en una visión le dice esto a Pablo. No temas. ¿Por qué el Señor le diría a Pablo no temas? Porque Pablo temía. El Señor sabe todas las cosas. Y la situación tal vez se estaba poniendo difícil. Porque la oposición no es fácil. ¿Verdad? Y el Señor Jesús le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire, hermano, volviendo a Priscila y Aquila no solo sufrieron el desplazamiento desde Italia, y ahora hicieron un gran viaje y están en Corinto, sino que ahora se han juntado con un hombre cuyo mensaje es odiado. Nadie quiere escuchar el mensaje de Pablo. Todo el mundo quiere atacar a Pablo porque lo que dice es contrario a la tradición, es contrario a su creencia. Y ellos están con Pablo. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir aquí? Lo que Pablo va a enfrentar, lo que Pablo va a sufrir, lo van a sufrir los que andan con él. Silas y Timoteo y Priscila y Aquila andan con él. Y ellos van a sufrir el fuego de la persecución, de los ataques, de la tribulación. Y aún así, ellos van a honrar a Dios. Amado mío, Dios nunca nos ha prometido una vida libre de problemas. ¿Me sigue? Si alguien te dijo que seguir a Cristo era una vida libre de problemas, te engañaron. Porque el mismo Cristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Los apóstoles dijeron, mira, el que quiera vivir piadosamente, ¿qué significa eso? Vivir como Dios, vivir según Dios, vivir agradando a Dios, vivir honrando a Dios. El que quiera vivir piadosamente padecerá, sufrirá persecución. Estas son las palabras que nos dieron nuestros antecesores. Y nosotros esperar que la vida cristiana sea un paseo en la playa es un engaño, es un engaño. No te creas el cuadro porque no es verdad, eso es una ilusión. La vida cristiana tiene sus dificultades, sus problemas, sus tribulaciones. Y no es sufrirlos y ya. Es honrar a Dios en esa tribulación. Es agradar a Dios en ese momento de dificultad. Donde la presión aumenta y donde sufrimos el ataque. Ahí hay que honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios. Así como lo hizo Pablo. Porque estamos viendo el comienzo de su vida. Y el resto del Nuevo Testamento nos enseña. Pablo honró a Dios en medio de su tribulación. Y no solo Pablo, Priscila y Aquila también. Priscila y Aquila también. Así que honra a Dios en tu ubicación, honra a Dios en tu ocupación, honra a Dios en tu tribulación. Número 4, honra a Dios en tu disposición. Honra a Dios en tu disposición.
A mí me encanta este capítulo 18 de Hechos. Vamos a saltarnos algunos versículos, ¿verdad? Del versículo 11 y vamos a brincar hasta el versículo 24. Y quiero que vean ahora a otro personaje que entra en escena. El verso 24 dice, llegó entonces a Éfeso. Estamos en otro lugar. Y dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila. O sea, ya no estamos en Corinto, ahora estamos en Éfeso. ¿Y quién está en Éfeso? Priscila y Aquila. ¿Y quiénes están en la sinagoga? Priscila y Aquila. ¿Quiénes están escuchando a Apolos? Priscila y Aquila. Dice aquí, y cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, lo alaron a un lado y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea, pasar a Corinto, los hermanos le animaron, o sea, Priscila y Aquila lo motivaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermano, tenemos que honrar a Dios en nuestra disposición. Estemos dispuestos a usar lo que Dios nos ha dado. Aquí nosotros encontramos a otro personaje, Apolo, quien solo conocía el bautismo de Juan, que tenía mucho fervor, y cuando él empieza a hablar, Priscila y Aquila se dan cuenta de que él necesita ayuda y lo agarran aparte, tal vez lo llevan a su casa y con mucho tacto le explican el camino de Dios más exactamente. O sea, le dicen, mira, Apolo, en realidad esto es lo que Dios está haciendo ahora. Así es como Dios está trabajando. Y esta parejita, Priscila y Aquila, hermano, ellos habían sido bien instruidos por Pablo. Por eso pudieron darse cuenta de que Apolo necesitaba ayuda. Y vemos a esta pareja disponiendo su conocimiento, disponiendo su madurez espiritual para el beneficio de otras personas. Tal vez usted se pregunta, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo me dispongo yo a honrar a Dios con lo que Él me ha dado? Mira, yo creo de que eso funciona así. El Señor te guía a cierto lugar, te guía a cierta persona y te guía con cierto propósito, así como hizo con Priscila y Aquila. Dios los guió a Éfeso, los guió a la sinagoga, los guió a Apolos, quien llegó a Éfeso desde Alejandría. Mire la mano de Dios en todo esto, para que entonces ellos pudieran ayudarle a Apolos a comprender mejor las Escrituras. Y vemos cómo Dios usa a Apolos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad que sí? Cómo Dios usó a este hombre. Me encantan esos últimos dos versículos. Él quería ir allá, lo animaron, escribieron una carta como de recomendación. Y cuando él llegó allá, dice ahí, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Estaba mejor preparado, estaba mejor capacitado, gracias a que dos personas honraron a Dios en su disposición. Hermanos, honremos a Dios en nuestra disposición. Número 5, honra a Dios en tu cooperación. Honra a Dios en tu cooperación. Cuando nosotros estudiamos la vida de Priscila y Aquila, nosotros nos damos cuenta de que Priscila y Aquila no solo sirvieron a la iglesia de Corinto, enviándoles a Apolo con cartas, sino que luego en Hechos capítulo 19 los vemos a ellos sirviendo primero a la iglesia en Éfeso, ofreciendo su casa como lugar de reunión. Si lo quieres ver conmigo, Pablo
escribe desde Éfeso la carta de Corintios. Ve conmigo por favor a Primera de Corintios capítulo 16. Y en Primera de Corintios 16, Pablo está escribiendo desde Éfeso, desde la cárcel, esta carta a los hermanos en Corinto. Una carta de mucha necesidad porque había mucho problema en esta iglesia. Y en la salutación final, en el versículo 19, en su despedida, Pablo le dice esto a los corintios. Le dice: las iglesias de Asia os saludan. Luego dice ahí: Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila se encontraban en Éfeso y tenían a la iglesia reuniéndose en su casa, pero ellos pensaban en Corinto, pensaban en los hermanos de Corinto, sabían que habían enviado a Apolos hasta allá y ellos les mandan saludos. Luego nosotros vemos que no solo sirvieron a la iglesia de Éfeso, sino que también sirvieron a la iglesia en Roma, ofreciendo su casa otra vez como lugar de reunión. Si me acompañas al texto que teníamos esta noche, el texto inicial de Romanos capítulo 16, en Romanos 16, Pablo está escribiendo ahora desde Corinto. Y desde Corinto, Pablo le escribe a los hermanos en Roma. Y mira lo que Pablo dice en el versículo 3. Él le escribe a los hermanos allá en Roma y él le dice: salúdenme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 5 dice: salúdenme también a la iglesia de su casa. Así que sirvieron a la iglesia de Éfeso, están sirviendo a la iglesia de Roma, pero no para ahí. Más tarde, vemos que Pablo escribe desde la cárcel en Roma. Y le escribe una carta a Timoteo, un joven pastor. Y le manda saludos, Pablo, desde la cárcel en Roma. En esa carta a Timoteo le manda saludos a Priscila y a Aquila, quienes ahora se encontraban otra vez en Éfeso, ayudando y animando a Timoteo como un joven pastor. Si lo quieres ver conmigo, acompáñame a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4. En el versículo 19, Pablo dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? De Priscila y Aquila sirviendo, sirviendo a la iglesia del Señor en Éfeso, luego en Roma, luego de vuelta en Éfeso, en Corinto. Bueno, ¿en dónde nos sirvieron estos dos? ¿Qué podemos aprender de ellos? Podemos aprender esto, hermanos: seamos siervos que sirven. Seamos siervos que trabajan, que ayudan, que apoyan, que cooperan. Vemos a Aquila y a Priscila ayudando a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso. Y sabe, al final del día, ¿a quién sirvieron? Sirvieron al Señor Jesucristo. Sirvieron a su Rey. Entonces, ¿cómo podemos tener un impacto espiritual? Honremos a Dios en nuestra cooperación. Sirvamos a Dios. Mire que hay oportunidades para servir por todos lados. Y usted y yo podemos servir a Dios y honramos a Él cuando servimos. Y Él nos permite tener un impacto espiritual en este mundo. Número 6. Honra a Dios en tu abnegación. Honra a Dios en tu abnegación. Si vuelves conmigo a Romanos capítulo 16. En Romanos 16, en el verso 4, hay una frase bien interesante. Bien interesante. En el versículo 3, Pablo les dice a ellos: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 4 dice: que expusieron su vida por mí. Esa frase es bien interesante. Porque ni Pablo, ni el relato bíblico, ni la historia secular nos dice a nosotros específicamente cómo es que esta pareja expuso su vida por Pablo. No nos dice cómo esta pareja arriesgó su vida por el apóstol, pero sí nos dice que lo hicieron.
nos dice que estuvieron dispuestos a poner su vida en el plato por el apóstol. O sea, Priscila y Aquila pusieron todo sobre la mesa. Primero pusieron sus propios corazones, luego pusieron hasta sus propias casas y finalmente estuvieron dispuestos a poner hasta sus propios cuellos para servir a Dios. Y lo hicieron en lugar del apóstol. Y hermano, esto es sacrificarse. Esto es abnegación. Y yo creo de que existe una diferencia bien clara entre lo que son necesidades y gustos, ¿verdad? ¿Cuántos estamos de acuerdo de eso? Una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es lo que tú quieres, ¿verdad? Una cosa es una necesidad y otra cosa es un capricho, ¿ves? Hay una gran diferencia entre lo que son sacrificios e inconvenientes. Porque suena como que Priscila y Aquila tuvieron la opción, pero decidieron exponer su vida por el apóstol. Fue algo voluntario. No fue que les llegó, sino que ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros verdaderamente dispuestos a sacrificar? ¿Somos nosotros cristianos dispuestos a sacrificar? ¿Tenemos un espíritu sacrificado? ¿Un corazón dispuesto a entregarlo todo? Yo le doy gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Yo creo de que nosotros no podemos mencionar un ejemplo más excelso de abnegación, de entrega, de sacrificio, que el Señor Jesús. Lo entregó todo y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y sabe, Él, dice la Biblia, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Yo creo de que Él quiere que nosotros seamos gente dispuesta a sacrificar. No porque estés dispuesto a sacrificar, vas a sacrificar. No necesariamente va a suceder, pero Dios quiere saber qué hay en tu corazón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Abraham e Isaac? Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único, a Isaac, el que amas, para que no hubiera duda, ¿verdad? Ese es el que yo quiero. Y Abraham de seguro tuvo que luchar, pero ¿sabe qué? Abraham estaba dispuesto. Y Romanos nos dice de que Abraham confió en que Dios podía resucitarlo de los muertos si era necesario, porque ese era el hijo de la promesa. Y en fe, él lo llevó hasta el monte, él lo amarró, él lo puso en el altar, él levantó el cuchillo, él estaba dispuesto a entregarlo. Pero ¿será que lo sacrificó? Dios no se lo permitió. Dios no lo dejó. Dios le dijo, detente. Yo solo quería saber. Él lo sabía ya, pero yo solo quería saber lo que había en tu corazón. Y de repente apareció el corderito. ¿Me sigue? Dios quiere saber cuán dispuestos estamos nosotros a entregar, a sacrificar. Eso no necesariamente significa que vamos a terminar entregándolo todo. Pero si hubiera la necesidad de entregar algo, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Honremos a Dios en nuestra abnegación. Seamos un pueblo sacrificado. Número 7. Honra a Dios en tu distinción. Honra a Dios en tu distinción. Mira conmigo, Romanos 16, versículo 4, dice Pablo que expusieron su vida por mí, y luego continúa diciendo esto, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también que todas las iglesias de los gentiles. ¡Wow! ¿Sabe qué me enseña eso? Eso me enseña a mí que Priscila y Aquila marcaron la diferencia. Tuvieron un impacto. Su vida fue distinta, tanto para el apóstol Pablo como para muchos otros. Aquí dice, todas las iglesias de los gentiles le dan gracia a Priscila y Aquila. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De seguro usted ha escuchado este dicho. Creo que originalmente es en inglés, pero si se tradujera, literalmente diría esto: a nadie le importará cuánto sabes hasta que sepan cuánto te importa. A nadie le va a importar cuánto yo sé y cuán importante es ese conocimiento y yo quiero compartirlo con esa persona, pero a esa persona no le va a importar ese conocimiento hasta tanto sepa con claridad cuánto a mí me importa esa persona.
Y yo creo de que la vida de Priscila y Aquila fue una vida que se distinguió por eso. Porque ellos amaron a la iglesia. Y ellos vivieron una vida distinta que impactó a la iglesia. Y el Señor les usó de una forma muy especial porque eran diferentes. Priscila y Aquila vivieron una vida diferente. Entonces vivamos una vida distinta, hermanos. Honremos a Dios en nuestra distinción. Número 8. Honra a Dios en tu afección. Honra a Dios en tu afección, en tu amor. Y yo creo que el 7 se ata con el 8. Y si me acompañas a 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 19, ya lo leímos, pero dice ahí claramente que las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y yo quiero que ustedes noten el marco de tiempo en el que estamos hablando ahora. O sea, todavía ellos están sirviendo al Señor, a pesar de todo lo que está pasando. Todavía ellos aman a la iglesia de Corinto, a pesar de todo lo que estaba pasando en esa iglesia. Les envían sus saludos. Están pensando en ellos. De seguro están orando por ellos. Y hermanos, esto a mí me asegura al menos una cosa. Priscila y Aquila estaban dispuestos a sufrir situaciones imperfectas y hasta sufrir personas imperfectas con amor y por amor. Ellos eran una pareja que amaban al Señor y que amaban la causa de Dios. Y hermano, amemos a Dios. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y amemos a nuestro prójimo. Amén. Amemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Amemos a los perdidos allá afuera. Amémosle, porque Dios les ama. Amemos la causa de Dios. Honremos a Dios con nuestro amor. Honra a Dios en tu afección, así como Priscila y Aquila. Número 8, honra a Dios en tu afección. Número 9, ya estamos aterrizando, mi hermano. Honra a Dios en tu devoción. Honra a Dios en tu devoción. Una vez más, en este versículo de 1 Corintios 16, 19, vemos la iglesia reuniéndose en la casa de Priscila y Aquila. ¿Sabe? Eso me habla a mí de compromiso. Ellos estaban tan comprometidos con la causa de Dios, con el Señor Jesucristo, con su iglesia, que estaban dispuestos aún a ceder su casa para que el pueblo de Dios pudiera tener su reunión. Esto habla de fidelidad y de compromiso. Hermanos, seamos hijos de Dios comprometidos con Dios y con su causa, con la iglesia, con el Señor Jesucristo, con el Evangelio. Amén. En nuestra devoción honremos a Dios. Y por último, honra a Dios en tu continuación. Honra a Dios en tu continuación. Quiero llamar tu atención a ese versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 4. Ya lo vimos, pero quiero que lo veamos otra vez, porque este punto a mí me sirvió muchísimo, me animó muchísimo. 2 de Timoteo 4, 19 dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. El tiempo de esta carta es bien importante. Comenzamos nuestro estudio esta noche en el año 50 después de Cristo. Ahora estamos en el año 67 después de Cristo. Años han pasado, muchas cosas han pasado en la vida del apóstol, y esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Y él es claro, él dice: yo estoy terminando mi carrera, ¿verdad? Versículos bien conocidos. Ahí en el capítulo 4, si miras conmigo, el versículo 6 dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Luego dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo
sabe que le llegó su tiempo. Está al fin de su soga. Y esta es su última carta al joven Timoteo, su hijo en la fe. Y él sabe que su carrera está por terminar. Pero la carrera de Priscila y la carrera de Aquilas todavía no está por terminar. Su carrera continúa. Aunque la de Pablo estaba llegando a su fin, la de Priscila y Aquila no estaba llegando a su fin. Y a mí me parece muy interesante ver no solo eso, sino el claro contraste que hace Pablo entre Priscila y Aquila y otros dos en esta misma carta. Él escribe acerca de Demas y le dice a Timoteo: mira, Demas me desamparó, Demas se fue, me abandonó. Está en el versículo 10, dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y luego hace otro señalamiento, un tal Alejandro el calderero. En el versículo 14 Pablo dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, he tenido mis momentos bien difíciles recientemente. Sufrí desamparo, he sufrido dolores de cabeza por algunos, pero mira qué bendición, creyentes que continúan. Qué bendición la vida de Priscila y Aquila para el apóstol Pablo en sus últimos momentos. Él se acordó, él pudo pensar al final de su vida y al final de su ministerio en dos personas que amaron y que sirvieron a Dios con todo lo que tenían. Y él les dice, terminando la carta, él le dice: salúdame a Prisca y a Aquila. Oh hermano, gloria a Dios por cristianos que siguen adelante, por cristianos que avanzan, por cristianos que a pesar de lo que pase, ellos continúan. No importa lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Mira, ellos continúan en la carrera cristiana. No es fácil, pero el Señor da gracia. Y es posible, no es fácil, pero es posible. Con Cristo es posible. Y qué bendición, hermano, es que tú y yo podamos ser animados, alentados, porque a veces nos sentimos como desmayar, ¿sí o no? A veces nos sentimos como rendirnos, como tirar la toalla y renunciar. Y es que esto de la vida cristiana, esto es muy difícil. Y de repente uno ve a un hermano pasando por una situación bien difícil, pero con esa gran sonrisa que solo Dios puede dar, esa paz que solo Dios puede dar, ese gozo que solo Dios puede dar, y uno agarra fuerza, ¿sí o no? Y yo estoy seguro de que esto fue un aliento fresco para el apóstol Pablo. Una pareja que le acompañó en el ministerio todos esos años, y él llegando al final de su carrera, él veía que ellos todavía tenían camino por delante, y él dice: dale mis saludos a esos que continúan. Yo me salgo aquí, yo termino aquí, pero ellos continúan. Gloria a Dios. Que el ejemplo de Priscila y Aquila nos rete y nos anime a honrar a Dios en todo, hermano. ¿Sí? En todo, para que podamos tener un impacto en este mundo. El impacto que Dios quiere que su iglesia tenga en este mundo. ¿Sabe? Yo pienso en la oportunidad que tenemos como iglesia esta semana, con ese club bíblico, de impactar a esa generación, a jóvenes, a niños, aún a padres, en esos ambientes. Que el Señor nos ayude a través del ejemplo de Priscila y Aquila para agarrar ánimo y aprovechar esta oportunidad y dejar una huella, tocar una vida, dejar una marca. Amén. Aún el domingo, cuando vengan esas visitas, que el Señor traiga, que nosotros podamos tocar una vida, dejar una huella, dejar una marca, un impacto espiritual. Amén. Así como Priscila y Aquila. Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta noche por el estudio de tu palabra. Y Padre, tú sabes que
Este estudio para mí fue una gran bendición. Yo solo quería compartirlo con tu iglesia, deseando que así como me bendijo, que ellos también sean bendecidos por el ejemplo de este matrimonio, de estos dos siervos, este varón, esta dama que te amaron, Señor, con todo y te honraron, Señor, en todo. Y por eso hoy podemos leer en tu palabra de ellos. Y cómo tú te encargaste, Señor, de dejar tallado, de dejar grabado el ejemplo de ellos y estas distintas áreas en las que te honraron, permitiéndonos así poder estudiar su vida, su ministerio y ser alentados. Yo te pido, Padre, que tu iglesia cobre ánimo y, Señor, que comenzando esta noche, algunos aquí, si no todos, Señor, podamos levantar nuestra mano y decir: Dios mío, yo quiero tener un impacto espiritual en mi generación, en mi familia, en mi barrio, en mi pueblo, en mi isla. Yo quiero ser usado por ti, Señor, para dejar una huella. No para mi gloria, no para que mi nombre aparezca en algún sitio, no para que se hable de mí por generaciones, sino para tu gloria, Señor. Que tú me uses como un instrumento útil, que tú puedas bendecir a través de mí y no a pesar de mí. Y, Señor, que tú hagas una obra eterna, una obra hermosa, y para que nosotros te demos las gracias y la gloria. Señor, por favor, permite que nosotros todos aquí podamos tomar esa decisión hoy y empezar a vivir nuestra vida de hoy en adelante buscando honrarte en todo. Señor, si hay alguna área en la que nosotros no lo estamos haciendo, que tú nos muestres, que tu Espíritu Santo nos señale y que nosotros podamos rendir esa área también a ti para honrarte. Y, Padre, que tú uses todo, hasta lo más mínimo, lo que parece más insignificante de nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado. Bendice a tu iglesia. Gracias doy por ello, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.